es una unidad que tiene mucha cuestión práctica, ¿no? Mucha cuestión práctica. Entonces, todo lo práctico que puedan hacer mejor, ¿no? Aparte, ustedes tienen ahí en la aula virtual la guía ya, o sea que pueden empezar a trabajar. Bueno, por supuesto, con la parte práctica, con Alejandra, profesores, también está como ayudante Nicolás, creo que ya se lo han presentado. Entonces, sistemas de numeración. Vamos a trabajar básicamente con el concepto de lo que es un sistema de numeración. Poner el chat. Bueno, un poco estoy leyendo algún chat. Sí, que Juan Manuel me dice que hizo inglés en la Facultad de Lengua. Sí, perfecto. Promedio 8, sí, perfecto. Está bien, Juan Manuel, eso es bárbaro, pero mantén conversación, todo lo que puedas, ¿no? Porque uno cuando deja, pasan 2 o 3 años y se empieza a caer, ¿no? Entonces, mantén conversación. Grupos, bueno, lo que fuera. Sistema de numeración. Entonces, es el conjunto de reglas que permite nombrar y escribir cualquier número a partir de un número finito de símbolos. O sea que un sistema de numeración tiene que tener símbolos en una cantidad determinada. 3, 4, 8, 10, 20, lo que fuera. Y esos símbolos van a estar reglados, ¿no? O sea, qué significan los símbolos, dependiendo de ese símbolo en qué lugar esté o no, van a ser las reglas con que se manejan esos símbolos, cómo se intercambian esos símbolos, ¿no? Bueno, entonces, un poquito más con una connotación más matemática, digamos, el N representa el sistema de numeración, que va a estar conformado por 2 partes, ¿no? Por eso entre paréntesis, la S y la R. La S, que son esos símbolos, ese conjunto de símbolos del sistema, y la R, que son las reglas, ¿no? Ahora, ese conjunto de símbolos puede ser dependiendo de qué tipo de sistemas tengamos. Por ejemplo, el sistema decimal, la cantidad de símbolos que va a tener son 10, desde el 0 hasta el 9, ¿no? Por eso se llama sistema decimal. O el sistema binario, ¿no? Que va a tener 2 símbolos, pues se llama binario, el 0 y el 1. O en el octal, que va a tener 8, del 0 al 7. O el hexadecimal, que va a tener 16, que va a ser del 0 al 9 y luego desde la A hasta la F. Bueno, estos son ya elementos a tener en cuenta que necesitamos que ustedes los memoricen fuertemente, porque después se trabaja en forma, más que nada en el práctico, se trabaja muy asiduamente, muy corrientemente con esto. Entonces, saber que el sistema decimal, las letras son A, B, C, D, F. Que la A va a representar, ya nos vamos adelantando un poquito, la A va a representar el 10, la B va a representar el 11, la C el 12, la D el 13, la E el 14 y la F el 15. Por eso decimos que el hexadecimal tiene 16 símbolos, desde el 0 hasta el 15, que es la F. Y R, como decíamos, son las reglas que nos van a decir cuáles son los números válidos del sistema, cuáles no, y cómo
qué posición, depende qué valor toman en función de la posición que tomen esos símbolos. Acá aparece el segundo concepto de lo que es dentro del sistema de numeración, que es la base del sistema de numeración. O sea, ¿qué es la base? Es la cantidad de símbolos que están permitidos dentro de ese sistema. Y aparece otra palabra que es posicional, sistema posicional. Entonces, la base es la cantidad de símbolos que tiene el sistema. ¿De qué se trata? Si el sistema es el decimal, la base es 10, porque tiene 10 símbolos. Si el sistema es binario, la base es 2, porque tiene 2 símbolos. Si el sistema es octal, la base es 8, porque tiene 8 símbolos. Y si el sistema es hexadecimal, la base es 16, porque tiene 16 símbolos. Además, todos estos sistemas que vamos a ver se llaman sistemas de numeración posicional. Posicional, ¿por qué? Porque el símbolo va a determinarse, va a tomar un valor en función de la posición que tenga dentro de el número que estoy queriendo representar. Bueno, ejemplos, esto es lo que ya vimos: decimal base 10, binario base 2, octal base 8, hexadecimal base 16. Decíamos, pueden ser los sistemas de numeración posicionales o no posicionales. Los sistemas posicionales, como todos los que vamos a ver, vamos a trabajar, son también llamados ponderados. O sea que el valor de un símbolo o de un dígito depende de la posición que ese símbolo ocupa en el número. Si, por ejemplo, decimos el número 1, solamente el 1, en el sistema decimal, eso es una unidad. Ahora, si yo a ese 1 le agrego un 0 a la derecha, ¿no?, voy a tener 0 unidades, una decena. Y entonces ese 1, que antes era una unidad, ahora me está dando un peso distinto y es 10. Ahora, si ese 1 lo sigo corriendo a la izquierda y sigo agregando un 0 a la derecha, ese mismo símbolo ahora me va a representar 100. Entonces, en función del lugar que ocupa dentro del número que quiero representar, ese símbolo va a valer una cosa o va a valer otra. Por eso se lo llama sistemas posicionales. Los no posicionales, los dígitos tienen el valor de ese símbolo utilizado directamente, pero no dependen de la posición que ocupa. Bueno, ustedes ahí tienen en el aula virtual unos documentos donde hablamos de los no posicionales a los fines de poder entender. Si uno entiende los no posicionales, también entiende mejor los posicionales. Por ejemplo, los sistemas de numeración maya, el sistema de numeración romano, bueno, son sistemas en donde los símbolos directamente dicen una cantidad determinada y no en función de la posición que ocupe. Para poder trabajar con estos sistemas de numeración, vamos a trabajar con el teorema fundamental de la numeración. Este teorema dice que, dado un sistema de numeración... Sí. Disculpe. Sí, te escucho. Disculpe, ¿puede volver un segundo a los sistemas de numeración? Porque no entendí el tema de las bases, que ahora que lo estoy viendo. Bien. Por ejemplo, acá. Sí. Entonces, ¿qué es la base de un sistema de numeración? Es la cantidad de símbolos que tiene ese sistema, de símbolos distintos. Por ejemplo, en el sistema decimal, los símbolos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Son símbolos gráficos, ¿no? Porque en definitiva el 0, el 1 son una cuestión gráfica que inventó alguien. Bueno,
ese alguien también está ahí en la historia, pero digo, esos símbolos distintos, en la cantidad que haya, es lo que va a determinar la base. El decimal tiene 10 símbolos distintos, del 0 al 9, por lo tanto la base es 10. El binario claro. tiene, El 0 y el 1, que son 2. entonces la base es 2. ¿Tá? El octal tiene 8, del 0 al 7, base 8, y el hexa, que tiene 16, base 16. ¿Se entendió? Sí, sí, ya se entendió. Gracias. Entonces, decíamos que si tenemos un sistema de numeración que tiene una base determinada B, cualquiera, pero siempre que esa base sea mayor que 1. ¿Y por qué? Y porque si tuviera una base 1, sería un solo símbolo. Entonces, con un solo símbolo no puedo constituir un sistema de numeración, ¿no? Porque ¿qué puedo hacer? Nada. No puedo contar nada, no puedo hacer ninguna operación. Al menos que haya 2, al menos, mínimamente. Entonces, por eso esa aclaración de que B tiene que ser mayor que 1. Entonces, cualquier número puede descomponerse, cualquier número n puede descomponerse de la siguiente forma. ¿Cómo? N igual a D sub n, todo, etcétera, etcétera, D sub 1, D sub 0, coma, D sub menos 1 hasta D sub menos k, siendo n un número cualquiera y k un número cualquiera, siendo la coma lo que me separa de la parte entera de la parte fraccionaria. Entonces, los D acá están representando esos símbolos, son los dígitos. Por ejemplo, yo podría tener n igual a, no sé, 124,32. Entonces, 124 sería, supongamos, de sub 2, de sub 1, de sub 0. 1, 2, 4, 3, 2. En definitiva, este n que tenemos acá está representando en forma genérica un número cualquiera, en una base cualquiera, con la única condición que la base sea mayor que 1. Ahora, esta forma de escribir el número la podemos descomponer en este polinomio. Y eso es el teorema fundamental de la numeración, donde vamos a escribir el dígito multiplicado por la base del sistema que estoy queriendo representar elevado a la potencia n, más será d sub n menos 1 por b a la n menos 1, más etcétera, etcétera, sigo bajando, d sub 1 por b a la base 1, más d sub 0 por b a la 0, coma, viene la parte fraccionaria, d sub menos 1, b a la menos 1, más etcétera, finalmente de menos k por b a la menos k. En suma, este polinomio ahora lo puedo representar con el símbolo de sumatoria, que ustedes ya lo habrán visto en análisis. Entonces, n va a ser la sumatoria, estoy sumando todos los términos, que va a ir desde un i menos k hasta un i igual a n, de d sub i por b a la i. Esto es lo que llamamos el sistema fundamental, el teorema fundamental de la numeración. Entonces, cualquier número en cualquier base lo podemos representar de esta manera. Y esto nos va a ayudar a poder hacer las conversiones de una base a otra base. Bueno, acá algunas cosas que ya dijimos, sistema binario. Por ejemplo, en el sistema base 2, sistema binario, este n, que veíamos recién, podría ser d sub n por la base a la n. Ves que la base ahora es 2, porque estamos hablando de un sistema binario. Más d sub 1 por la base a la 1, etcétera, etcétera, etcétera.
Algún detalle con respecto al binario, elementos a tener en cuenta, pero esto lo vamos a trabajar permanentemente. Y todavía a esto le falta agregar nuevas magnitudes. Conjunto de 4 bits son lo que se llama nibble, y el byte, el conjunto de 8 bits. Esto lo vamos a trabajar mucho cuando empecemos a ver memorias. El kilobyte, conjunto de 1024 bytes, ¿no? El megabyte, bueno, gigabyte, terabyte, y faltan todavía agregarles más. Digamos, elementos como para que ustedes, los que todavía no lo manejan, léxico, de alguna manera lo tengan bien incorporado, porque esto va a ser común en lo que vayamos desarrollando. El sistema octal, bueno, base 8, ¿no? Entonces, ¿cómo lo representamos? Bueno, D sub n por 8 a la n, ¿eh? La base a la n. Todo por la base a la n, igual que antes. El hexadecimal, base 16. Y en el hexadecimal, lo que decíamos al comienzo, la letra A de la parte del hexa, de letras, es el 10, la B el 11, la C el 12, D13, E14, F15. Esto es lo que necesito que ustedes de memoria lo sepan. ¿Qué es la F15? ¿Qué es la E14? ¿No? Porque después cuando hagamos las conversiones en la programación con el micro, eso va a ser tiene que ser muy fluido. Y conversión de un número entero en base 10 a base B. Por hoy vamos a hacer nada más que esta conversión. Esto ustedes, obviamente, están en el aula, después lo siguen viendo todo. Pero digamos, detalle, avanzamos hasta esta conversión. ¿Cómo convierto un número entero? Después vamos a ver la parte fraccionaria. ¿Cómo lo convierto? Un número entero que está en base 10 a base B. B cualquiera, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir el número a una base menor de la cual parto, por ejemplo, si yo parto de base 10, pero quiero ir a una base 5, tengo que dividir por la base sucesivamente y ir tomando, rescatando los cocientes y resultados que me van quedando. De derecha a izquierda. O sea, insisto en esto, si ustedes quieren ir de una conversión de una base 10 a una base menor, por ejemplo 5, dividimos el número por esa base, o sea, por 5. Si yo quisiera ir de base 10 a base 2, divido por la base que es 2. El número lo voy dividiendo por 2. Veamos este caso. 42 lo quiero pasar, que está en base 10. Lo que está como subíndice acá está indicándome, esto normalmente hay que ponerlo, que está este número en base 10. Porque si no me dicen que este número está en base 10, yo podría suponer que puede estar en cualquier otra base. Podría ser un número en octal, perfectamente. O podría ser un número en hexadecimal. Son el símbolo 4 y el símbolo 2. ¿Son símbolos válidos del sistema hexadecimal? Claro. Y entonces, si esto no me dice que está en base 10, yo no sé qué sistema es. Está bien, ¿no? Entonces, quiero ir de este 4,2 base 10 a un base 5. Divido por la base. ¿Por qué divido por la base? Porque la base a la cual quiero ir es menor de la cual parto. Al dividir, 5 por 8, 40, y 42, 2. ¿Hasta cuándo hago la división? Hasta que el dividendo sea menor que el divisor. Todavía esto puedo hacer la división. 5 por 1, 5, al 8, 3. Ahora ya no puedo hacer más la división y ahí termino. Entonces, de derecha a izquierda, o sea que en este sentido, recompongo el número. 1, 3 y 2. Entonces, el número
42, que está en base 10, queda como 132 en base 5. ¿Cómo podría saber, como una primera cuestión rápida, de decir, me ha dado mal la conversión, el resultado a la cual llego? Supongamos que ustedes hubieran tenido acá como resultado 1, 3, 6. Epa, si yo tengo que ir a un base 5, el 6 no existe en el sistema de numeración base 5, el símbolo 6, ¿no? Porque en base 5, ¿cuáles son los símbolos? Del 0 al 4, porque tiene que tener 5 en total, incluido el 0. Entonces, si a mí me da 1, 3, 6, no puede ser porque yo entonces estoy haciendo algo mal. Digo, una primera pantallazo rápido, es decir, estoy convirtiendo mal. Acá, claramente, el 1, 3 y 2 son símbolos válidos de un sistema de numeración base 5. ¿Se entendió esto? Profe, entendí cómo hizo el pasaje de base 10 a base 5, pero no entiendo el resultado final. El resultado final es componer, bueno, en el aula virtual ustedes tienen un documento que yo quiero que lean, que es una pequeña demostración de por qué es necesario dividir. Es muy simple, pero la he dejado a propósito y viene bien tu pregunta. Pero respondo a la concreta de la tuya. O sea, igual dividir, hasta que no puedas dividir más, te va quedando el último valor de la división, que sería el 1, y empezás desde la derecha hacia la izquierda a componer el número. Entonces, el 1, luego viene el 3, y luego viene el 2, que son los restos de las divisiones anteriores. Entonces, 1, 3, 2 va a ser el número en base 5. ¿Cómo podríamos saber si este número 1, 3, 2 que está en base 5 realmente es el 42 en base 10? ¿Será cierto? Bueno, cuando vimos el teorema fundamental de la numeración, dijimos que cualquier número, en este caso 1, 3, 2, se lo puede representar como el polinomio. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora lo represento a este 1, 3, 2? Entonces, este sería peso 0, porque volvamos acá a ver un caso. Supongamos este, que es el sistema octal. Bueno, está la coma. Todo lo que está a la izquierda de la coma es parte entera. Todo lo que está a la derecha es parte fraccionaria. Mi número 132 o 132 no tiene parte fraccionaria, tiene solamente parte entera. Por lo tanto, me fijo en la parte entera. Entonces voy a tener la base, que en mi caso sería 5 a la 0, multiplicado por ese dígito que sería 2, más 5 a la 1, multiplicado por el dígito que teníamos, que era 3, más 5 elevado a la 2, multiplicado por el dígito que era 1. Y sumo ahora. Entonces yo digo, ustedes vayan haciéndolo en papel y lápiz. Si yo ahora digo 1, que lo multipliqué por la base, que es 5 a la 2. 5 a la 2, ¿cuánto es? 25. 25 por 1, 25. Más el 3 multiplicado por 5 a la 1. 5 a la 1 es 5. 3 por 5 es 15. 25 más 15, que es 40. Más el último, que era 2, multiplicado por 5, acá, por 5 a la 0. 5 a la 0 es 1. 2 por 1 es 2. Por lo tanto, tengo 42, si sumo todo. Quiere decir que
este número al cual yo llegué es correcto. 1, 3, 2 en base 5 es exactamente el 42 en base 10. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora se entendió. Gracias. Perfecto. Ustedes, si lo van haciendo en papel, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá para pasarlo a base 10? Repito de nuevo. Es 1, recuerden, 0, la ponderación, esto es 0, la potenciación 0, 1, 2. Entonces, 1 por 5 al cuadrado, más 3 por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 0. Si hacen esa operación, le va a dar el 42 en base 10. ¿Quedó? Bueno. Y esto es, entonces, la conversión de un sistema de numeración a otro. Por ejemplo, conversión de un número entero en base B, cualquiera, a la base 10. O sea, al revés de lo que hicimos antes. Acá íbamos de base 10 a base B. Ahora vamos de base B a base 10. ¿Y cómo se convierte un número de base B cualquiera a base 10? Representándolo, lo que acabamos de hacer recién. Acá el 132, base B, ¿cuál? 5. Lo queremos ir a base 10. ¿Cómo lo hago? Lo represento. 1 por 5 a la 2, más 3 por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 0. Entonces, si quiero representar, resumiendo estos dos casos, si quiero representar, convertir un número de base 10 a base B, lo que hago es dividir por la base. Ahora, si quiero hacer la inversa, de base B a base 10, lo que tengo que hacer es representar al número, con el teorema, como el teorema fundamental de numeración. Bien. Por último, ¿cómo convierto un número entero de una base B cualquiera a otra base B' cualquiera? Por ejemplo, si yo quiero ir de base 5 a base 7. Hasta recién dijimos de base B a 10 o de 10 a B. Bueno, ahora quiero ir de 7 o de 6 dije de 3 a 7. Son 3 es base B, 7 base B'. Bueno, lo que tengo que hacer es un puente. De base B, que sería de base 3, voy a base 10. ¿Cómo voy de base B a base 10? Representando el número. Y ahora cuando lo tengo en base 10, que tengo que ir a base 7, lo divido. Entonces de 10 voy a 7, ¿cómo? Dividiendo por la base, o sea, por 7. Y así llego de cualquier base a cualquier base, haciendo un puente en el medio a base 10. Por ejemplo, pasar de 5,2, que está en base 6, a base 2. Bueno. ¿Puedo volver un segundo arriba? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. No entendí esta. Va a ser un número de base B a base 10 y esta a base ¿qué? A base B'. O sea, supongamos que vos querés ir de base 6 a base 2, el 52. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar de base 6 a base 10. ¿Cómo hago? Toma papel y lápiz ahí. Entonces, tenés el 52, que está en base 6. Para pasarlo a base 10, lo represento, que va a ser 5 por 6 a la 1, más 2 por 6 a la 0. ¿Sí? 5 por 6 a la 1 sería 6 por 5, 30. Más 2 a la 0, más 2 por 6 a la 0 sería 2. O sea que sería 32. Quiere decir que 5,2 en base 6
es 32 en base 10. ¿Está bien hasta ahí? Sí, hasta ahí se entiende. Bien, ahora, ese número 32 que te quedó, que está en base 10, lo vamos a pasar a base 2. ¿Cómo hago? Dividiendo por la base. Entonces, 32 lo dividís por 2. 2 por 1, 2, al 3, 1, bajo el 2, 2 por 6, 12. Al 12, 0. Resto 0. 16, lo divido por 2. 2 por 8, 16, al 16, 0. Al 8 lo divido por 2. 2 por 4, 8, al 8, 0. Al 4 lo divido por 2. 2 por 2, 4, el 4, 0. Y al 2 lo divido por 2. 2 por 1, 2, al 2, 0. Quiere decir que me va a quedar ahora de derecha a izquierda 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno. Quiere decir que el 52 en base 6 es ese número en base 2. ¿Se entendió? Estoy terminando la división, ahí le digo. O sea que el número en base prima sería 100.000. Sería 100.000, exacto. Fíjate si vos querés hacer ahora ese 100.000 que te da, que está en base 2, Sí. ahora convertilo a base 10, a ver si realmente te da el 32. ¿Cómo lo convertís a base 10? Vas a hacer, empezar desde la Hago posición, tener el, 0, hago el 1 por base, el 1 por 1, 10 a la 1. No, no, por 2. por 10 a la 2. 1, el 1 más izquierdo Sí, tiene peso 5. Fíjate. El 0 más izquierdo, más derecho, en menos significativo, tiene peso U. ¿Está bien? 1. El siguiente 2, perdón, el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que vas a tener 1 por 2 a la 5, más 0 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. ¿Está bien? no, ya me perdí. Convertí el 100.000 que te dio en base 2 a base 10. ¿Cómo lo convertís? Haciendo la representación del número, como dijimos. Entonces, si querés empezar por el menos significativo del 0, es 0 por 2 a la 0, más hacia la izquierda, 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 5. Ahí lo representaste. ¿Está bien? Ahora sí se entiende. Entonces, 1 por 2 a la 5, 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. 2 a la potencia 5 es 32. Por 1, 32. Más todo lo otro multiplicado por 0, que son todos ceros. Por lo tanto, el resultado final es 32. 32. ¿Está bien? Quiere decir que el 100.000 S en base 2 es correcto que sea el 32 en base 10. Pero en definitiva, ese 100.000 en base 2 está diciéndonos que es el 52 en base 6. Es de donde partimos. ¿Está bien? Sí, profe. Tengo un par de dudas más, pero les pregunto después. Gracias. No, por favor, cuando quieras, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Profe, las PPTs esta después las sube Y a está la todo aula. ya está subida en la aula virtual. Ah, ok. Genial. Gracias nada más. Era eso. Bien. Bueno, acá. Claro, yo mientras estoy viendo, no estoy viendo los chats todos al mismo tiempo, pero bien, creo que sí, Vera, que dice, es cuestión de ponerse a hacer. Exactamente, es práctico nada más esto, o sea, es práctico y lo bueno es que ustedes saben a qué llegar, cuál es la solución final, por lo tanto uno puede comprobarlo fácilmente. Pero tomen, tomen la guía de prácticos, que ahí está desarrollado todo, ¿no? Y, y nada, eso que les decía eh, es hacer todo el tiempo, es una materia muy práctica esta, ¿no? Muy práctica. Por eso es que después, bueno, el examen es primero el práctico y recién si les va bien en el práctico pasen al teórico. Yo como último hoy ya diría, último consejo en general, eh, hay mucha flexibilidad en esto. Eh, Va aparte de quedar regulares, con los parciales que se aprueba con 4, tiene la flexibilidad de promocionar el práctico y tiene la flexibilidad de tener una promoción completa de la materia. Aprovechen eso, aprovechen eso porque, bueno, ustedes saben, los exámenes son exámenes, entonces, digo, el examen que se prepara para un alumno que está en condición regular o en condición libre, porque ustedes saben que hoy se puede rendir la materia en condición libre también, eso no lo dije, pero si ustedes quedaran libres, supongamos la materia, porque les va mal en los parciales, se pueden presentar perfectamente a rendirla en la materia. La única diferencia después es que en el teórico, si rinden el práctico bien, rinden el teórico bien, y después a los de condición libre se les suma un coloquio más al final, donde los docentes le hacen algunas preguntas en forma oral, ¿no? Vía Meet o Zoom. Pero digo, hay mucha flexibilidad y aprovechen esa flexibilidad. Y para eso, bueno, vayan practicando la materia todo el tiempo, vayan no quedándose con dudas. Si tienen alguna duda, usen el mail, nos preguntan. Cualquiera de nosotros, los docentes, tanto Alejandra, bueno, ahora se ha incorporado Nicolás, pero estamos abiertos perfectamente bien, no hay ningún inconveniente para que ustedes hagan todas las consultas que quieran. Así que bueno, de mi parte, por ahora, llegar hasta acá y la semana que viene, bueno, quizás en el práctico avancen más, por supuesto, pero la semana que viene vamos a continuar con esta unidad, ya avanzando en unas conversiones más y fundamentalmente entrar a la parte de códigos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, los dejo en libertad para que vayan o que sigan estudiando, o no sé si tienen ahora otra materia, creo que no, o que vayan al aula virtual y revisen todo lo que hay. Profe, después quiero hablar con usted una cosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, profe, nos vemos. Que tenga buen día. Igualmente para todos. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.
¿Quién era el que me quería hacer alguna pregunta? Yo, profe. Ah, Juan Manuel, sí. ¿Querés esperar un ratito o...? Esperar. Profe. Profe. Juan Manuel, Sí, ahí está. Se estaba cortando. Acá en el archivo que usted subió. Y ¿cuál archivo será? ahí le digo. Eh, a ver, ¿le puedo compartir la pantalla? Sí, por supuesto. Vamos a segundo. Ha deshabilitado la compartir pantalla, profe. Pero Acá dice que usted lo ha deshabilitado. que yo deshabilité compartir pantalla. A ver. Qué raro. ¿Eso no lo tenés que vos compartir directamente? Sí, le doy directamente a compartir pantalla. Cuando le doy compartir pantalla me dice el host ha deshabilitado el compartir pantalla de los participantes. Ah, a ver esto, ¿dónde será? A ver, ¿sí? La verdad que yo no hice nada de eso, pero debe haber estado puesto.
Bueno, profe, básicamente es en la página. Y no sé dónde está esa parte para dejar compartir pantalla. La verdad que no tengo idea. Ya voy a revisar. Pero a ver, bueno, dale, contame cuál es. Acá en el apunte que estaba usando usted, en la página siguiente, en la de conversión decimal a binario, en la página 18. Del que estaba yo mostrando. Exactamente. A ver, yo vuelvo ahí, lo comparto yo entonces. Un segundo. No, el siguiente. Acá. Ese. Sí. Este es un ejemplo de conversión decimal a binario. Por ejemplo, el número 10, lo queremos Está en base 10. en base 10, lo queremos pasar a binario. Por lo tanto, divido por la base. Entonces, divido el primero, 2 por 5, 10, al 10, 0. El 5 lo divido de nuevo, 2 por 2, 4, al 5, 1. Y el 2, 2 por 2, 2 por 1, 2, al 2, 0. Entonces ahora recompongo y me va a quedar 1, 0, 1, 0. Que sería el número binario de 10 decimal. Claro. Está. Si vos a este número querés comprobar que realmente es el 10, haces la vuelta. De 2 lo pasas a 10. ¿Cómo lo paso a 10? Y bueno, haciendo la representación del número. El peso sería 0, 1, 2, 3. Por lo tanto es 1 por 2 al cubo, que sería 0 por 2 al cuadrado, 1 por 2 a la 1 y 0 por 2 a la 0. exactamente. Y 8 más 2 es el 10. Exactamente. Ahí está. Sinceramente, para mí esto se me complica demasiado, profe. O sea, no es que se me complique, pero entenderlo me cuesta bastante. Bueno, pero ¿sabes qué? Con práctica, anda haciendo los ejercicios, los ejemplos, y volví a leer todo de nuevo. No hace falta que se entienda de primera vez. No, Pero, no, a ver, profe, no le digo que no, pero yo tengo el problema, a ver, esto ya es un problema personal mío, no debería tener que ver nada, pero yo el problema que tengo es que, o sea, no estoy laburando, pero yo soy un chico que terminé el colegio, pude terminar el colegio recién el año pasado y no está acostumbrado y todavía no me he acostumbrado a poder volver a estudiar. bueno, a ver. Y el gran problema que tengo también es que soy a veces bastante vago para estudiar. Lo cual es un Bueno, yo te diría una cosa. A ver, si vos tenés espacio suficiente como para. Vos me decís que no estás trabajando. No, no. De vez en cuando Entonces, hago un par de changas, pero aparte de eso, bueno, nada más. por eso, si tenés tiempo y espacio para poder estudiar, porque hay veces ojo, estudiar no es tan simple cuando uno tiene que trabajar, tiene que llevar el sustento a la casa, tiene que ayudar económicamente a la familia, ahí se complica. Pero si vos tenés ese espacio de poder tener ese tiempo de estudio, vencido esa barrera, yo diría, bueno, uno concentrarse, primero tenés que tener vocación. ¿Cómo te fue en el primer semestre en las materias? No, es que no. Traté de seguir todas las materias al mismo tiempo, me terminé quedando atrás en unas cuantas, y al quedarme atrás directamente terminé dejando todo. Ahora estoy haciendo 4 materias que son Math, SOR, su materia, arquitectura de computadoras, y la otra materia que ISO, que no me acuerdo, ingeniería en sociedad, que tengo que ayer no pude, no sé por qué, ayer era la primera clase y no me conecté porque pensé que era mañana. Bueno, no importa. A ver, si realmente a vos te gusta el desarrollo de software, si te gusta programar, eh, si eso lo tenés fuertemente como vocación, bueno, no te preocupes y vence todos los obstáculos que parezcan.
digamos, pensá que vos como ingeniero no vas a tener techo. Desde el punto de vista económico no vas a tener techo. Desde el punto de vista de desarrollo profesional no vas a tener techo. O sea, vas a poder crecer muchísimo, vas a poder desarrollarte muchísimo. Y pensá en un mundo como el que vivimos, en donde cada vez más hay tecnología, en donde cada vez más se necesita comprender y tener actualización tecnológica. Bueno, es fundamental el hecho de poder hacer ingeniería, es el título máximo. Después de ingeniería no hay más nada. Por lo tanto, excepto ya desde el punto de vista académico, que te metas en un doctorado, pero desde el punto de vista profesional es el título máximo, ingeniero. Entonces, te cuesta, perfecto, haz el esfuerzo, saca voluntad, busca voluntad, tampoco te desesperes. A lo mejor, bueno, no podás hacer la carrera en 5 años, a lo mejor la vas a hacer en 7. Bueno, no importa. Sos joven, ¿cuántos años tenés? 21 recién cumplido. Sos joven, ¿tá? No hay drama, pero no dejes de estudiar. De Lo mismo que me dijo última, mi viejo. ¿eh? Exactamente lo mismo que me dijo mi viejo. Claro, claro, exactamente. No dejes de estudiar, ¿no? De última, pero así como yo te diría, pero de última, última, última. Si vos me decís, a mí me gusta programar, me gusta el software, pero no me voy a bancar una carrera de ingeniería 5 o 6 años, porque no puedo. Bueno, hace una tecnicatura en programación, hace una carrera más corta, de tal manera que a lo mejor en 2 o 3 años, yo diga, bueno, tengo una salida ya laboral. Hoy, técnico programador, tenés laburo seguro también, y en una carrera más corta. Sí. Vas a estar restringido después, por supuesto, porque bueno, el título no te va a dar más que para jugar preso. Pero digo, por lo menos vas a tener algo. Digo, pero de última, última, déjalo como última instancia, ¿no? Sí, profe. No te desmotives, no te desmotives, no te No, el desmotives. problema, o sea, no es de motivarme. El problema es que, como recién se lo dije, soy vago. El problema que tengo es que el solo hecho de tener que pensar que voy a tener que sentar el culo, o sea, a ver, no importa, a ver, de cualquier manera voy a tener que hacerlo. El problema es pensar que tengo que hacerlo, me va a costar. Pero ya o sea, sí, como el conté, me terminó yendo terrible, que terminó yendo horrorosamente en el primer trimestre. Tuve que dejar las materias y ya estoy con estas 4, que son básicamente 2 del primer año y bueno, estas dos del primer año, del primer trimestre y ahora ingeniería y sociedad y su materia, que son las únicas 2 que puedo hacer del segundo cuatrimestre. Es todo lo que Claro, puedo hacer. claro, claro. Bueno, eso, un poco eso es lo que les comentaba al principio. Muchas veces los abandonos vienen por ese motivo, justamente. Pero uno no tiene que caer en esa, un poco como trampa, ¿no? Es decir, no caigan en eso. No, aguanten, aguanten. Es más, ¿sabes qué también te diría que aguantes esto, aguanta lo de la virtualidad? A ver, gracias a Dios que la tecnología nos permite poder comunicarnos y No, vale. pero no es lo mismo que ir a clase. No No, es lo mismo. jamás. Porque vos vas, Yo el año, vos vas a clase, estás con grupos, estás con compañeros, entre varios se motivan, podés estudiar en grupo, porque esto es una carrera para estudiar en grupo, no es para estudiarla sí, sola. yo el año, o sea, este no era mi primer año, yo el año pasado estaba por entrar a la carrera, pero me estaba yendo mal en los ingresos. Cuando estaba por rendir, que iban a hacer un tercer examen de matemática en el ingreso, fue el día que declararon pandemia y me metieron a todo el mundo adentro. Una semana después tuvieron el examen, pero nunca me avisaron. Pero, o sea, sí,
Nunca me avisaron, nunca me preocupé en buscar. Está Y bien, así está perdí bien, la chance de entrar. está bien. No importa, no importa. Esto es lo mismo que, mira, esto es lo mismo que el deporte. Es decir, vos podés tener 30 años, 50 años, 70 años. Hacer deporte, empezar a hacer deporte siempre es bueno, ¿no? No importa lo que pasó para atrás. Esto es lo mismo, tenés que estudiar, bueno, vamos para adelante. No te caliente lo que pasó antes. Vamos para adelante. Y anda en la medida de tus posibilidades. Tampoco te vuelvas loco. O sea, ojo, ¿no? Que no te agarre un estrés que te pasa para la vuelta para otro lado. No, pero no dejes. Hacelo más despacio, pero no dejes. A lo mejor puedes entrar a trabajar en algún lado, ¿no? Yo te diría, muchísimos alumnos que están en segundo año o en tercer año de la carrera y ya están como programadores trabajando en empresas. Muchísimos. Y van haciendo la carrera. Van a ir No, más tengo amigos lento. que están haciendo la carrera y están haciendo lo mismo. Claro, exacto. Van a ir más lento a lo mejor. No importa. Pero ¿sabes qué? Cuando se reciban, no solamente que van a ser ingenieros, sino que van a tener toda la experiencia atrás recorrida, lo cual es buenísimo. Bueno, Sí, gracias. bueno, dale fuerza y todas las dudas que vas teniendo, un mail me mandás y lo hacemos. El mail de ustedes, un segundo. G-Chiodi, Dame un segundo. a ver si te lo pongo acá de nuevo. No, pero estaba al principio del chat, si no me equivoco. Sí, No, profe, no está. ahí lo pongo. gchiodi@gmail.com. Ahí está. Mensaje directo. Qué chido. Ahí está, profe. Gracias. Bueno, ¿Tiene alguna idea cuándo volveremos presencial? mira, algunas reuniones están diciendo que probablemente algunas clases, más que nada las clases que necesiten laboratorio, ese tipo de cosas, podrían estar volviendo por octubre, quizás, o mediados de septiembre. Pero lo seguro va a ser el año que viene, lo seguro. Espero, digo, está esta variante Delta que se empieza a complicar nuevo la cosa. El problema que tienen las universidades es que hay muchos alumnos, las universidades públicas más que nada. Fíjate vos que nosotros estamos teniendo 15 cátedras de 120, 130 alumnos por cátedra. Entonces, las aulas que están diseñadas en la universidad son aulas para 60, 70 80 alumnos. personas con suerte. Y ojo, 60, 70, 80, pero una al lado de otra, ¿no? Muy metiditas. Sí, Entonces, sí. imagínate que el protocolo no va a dar para eso. Entonces, ese es el problema más que nada. Pero sí, algunas clases de laboratorio, de computación, eso creo que lo van a empezar a hacer. Sí. Vamos. Gracias, profe. Bueno, dale. Nos Nos vemos vemos. y fuerza, ¿eh? Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Chau, chau. Chao, chao.